Bueno, pero ponete los auriculares porque vamos a saludar a un compañero tuyo, me parece, Mario Rostaño. ¿Cómo le va, Mario? Buen día, acá Fabricio y Cheli. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Buenos días, Fabricio y Cheli, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muy bien, contentos de charlar con vos. Saludarlos. El gusto es nuestro, Mario. Le contamos a la audiencia que Mario Rostaño es investigador del CONICET CENPAT. Nos pareció interesante contar con su voz como excusa de los 52 años que cumple el Instituto de Investigación Patagónico Mario. Que ya le dije a Mario esto y me dijo, no, pero no sé si están así con el tema de la fecha, pero bueno, no sé si se quiere meter en ese brete o no. ¿Por dónde empezamos, Mario? No, está bien. Mire, aclaremos una cuestión. Digamos, yo soy investigador, soy jubilado y estoy contratado con la idea de terminar unos trabajos pendientes que tenemos aquí en la meseta, pero ya estoy jubilado. Por supuesto que es un placer hablar del CENPAT. Y respecto a la fecha, evidentemente la historia del CENPAT la fijan, digamos, quienes han escrito por lo menos lo que aparece en la página, a partir del año 70, cuando la Comisión Nacional de Estudios Geobiofísicos lo crea aquí en Puerto Madryn. Y recién 8 años después ingresa o lo incorpora el CONICET. Bien. Pero digamos es correcto lo que decía Fabricio, sería del año 70, cumpliría 52 años. 52 años. Bueno, Cheli tiene muy vivo esos recuerdos y me imagino que usted también. Si nos trasladamos 52 años para atrás acá en Puerto Madryn, ¿cómo era ese CENPAT naciente? Sí, digamos, 52 años atrás, en el año 70, yo no vivía aquí en Puerto Madryn. Bueno, está bien. Digamos, no, pero está bien, digamos, no cambió mucho. Yo llegué en el año 75 y me incorporé en el año 75, en marzo, un año antes del golpe. Y digamos que en ese momento Puerto Madryn era una ciudad pequeña de unos 5.000 habitantes. Estoy hablando del año 75. Supongo que en el 70 sería más pequeña todavía porque creo que recién empezaban con el tema del lugar y demás, sí. Que fue cuando se radicó mucha gente, pero era una ciudad pequeña. Digamos que en el año 75 tenía Madryn 5.000 habitantes y creo que en el censo del 80 ya había llegado a los 19.000 habitantes y tengo entendido que hoy tiene cerca de los 100.000. Lo sabrán ustedes mejor que yo, pero... Sí, y pasando un poquito también ese número de 100.000, sí. Y por encima de los 100.000. Por supuesto que el CENPAT pasó de una decena, digamos, menos de trabajadores en el año 75, cuando yo me incorporé, a tener más de 400 en la actualidad y a diversificarse en un montón de áreas de la investigación. Realmente ha crecido mucho y bien el CENPAT. ¿Cheli? Sí. Y sí, yo recordaba, bueno, yo no fui compañera, no fui investigadora del CENPAT, pero bueno, mi compañero Carlos sí lo fue. Llegamos nosotros Carlos llegó a principios del 81 y sí, recordar ese CENPAT que estaba distribuido por todo Puerto Madryn, ¿no? Y se empezaba, creo que en esa época ya empezaban a construirse la sede del CENPAT. Sí, recuerdo con mucho cariño todo porque nos juntábamos, ¿te acordás, Mario, allá en el Golfito a comer asados yo ahora escuchaba decir 400, ¿no? Cuando nosotros por ahí, bueno, la gente de zonas áridas o bueno, de ambiente y todo lo demás, eran muy reducida la cantidad de gente. Sí, tal cual, Cheli. Mira, justamente si uno abre la página del IPEC, que es el instituto, digamos, que un poco heredó todos los objetivos y el personal de lo que fue Zonas Áridas cuando trabajaba Carlos, tu compañero, el querido Carlos Merino. Hay una foto que ilustra un poco la historia del IPEC, o sea, de lo que era Zonas Áridas. Es una foto que fue tomada en el patio de esta casa que está al frente de la plaza, donde después funcionó, creo que un geriátrico, una casa muy antigua, muy linda, y ahí está Carlos, creo que está... el Paisa, Hugo Miravalle...
Esta Miravalle, del Valle, pero digo, de Fosé, que entraron junto con Carlos. Con Carlos, sí, vivían juntos. Como becario. Claro. Sí, realmente ha pasado a gente muy interesante por el... Olga, yo recuerdo a Olga, la gran secretaria, ¿te acordás? Qué maravilla de persona. Sí, Olga Hurtasun ya falleció. Trabajó muchos años justamente en esa etapa que estuvimos. Bueno, yo creo que también después, cuando nos trasladamos a lo que es el edificio nuevo acá en el Boulevard Brown actualmente, ella creo que estuvo también un tiempo, pero ya estaba jubilada, ya sí. Olga Hurtasun sí fue una secretaria muy querida por toda la gente, por cierto. Y como decís vos, digamos que peregrinamos por distintos lugares. Cuando nosotros llegamos con Anivesco para incorporarnos al programa de Zonas Áreas en marzo, abril del 75, cuando hicimos las primeras campañas, trabajamos en lo que es el museo, en el sótano del museo, digamos en condiciones muy precarias, pero eran nuestros comienzos, así que con una gran alegría y un gran entusiasmo. Y luego de allí nos trasladamos a lo que fue a una parte de lo que era la casa prefabricada, donde está ahora el shopping de 28 de julio y Roca. Luego de ahí nos trasladamos al frente de la plaza. O sea, eran épocas en que a medida que iba creciendo el CEMPAT, los espacios quedaban chicos, o sea, se sumaba gente y se alquilaban nuevos lugares hasta que al final nos reunimos todos acá en el CEMPAT nuevo. Sí, en el Golfito también, que lo mencionaste recién, funcionaba un grupo de trabajo, por eso, digamos, mucha gente que tiene muy lindos recuerdos de ese lugar. Vos sabés, Mario, que ahora que nombrás a nuestra querida Ani, si yo hay algo que recupero de aquella época y creo que es importante analizar en este momento, es la humanización, tanto tuya como la de Ani, gran lectora de las pedagogías críticas, y yo pensaba, ¿no? Aquel modelo que teníamos de ciencia en aquella época, ¿cómo lo podrías? ¿Hubo un cambio? ¿Cómo ves el concepto de ciencia hoy en día y mirando un poquito retrospectivamente? Sí, yo creo que, digamos que era en ese sentido, Cheli, la gente que trabajaba en el CEMPAT tenía puntos de vista muy diversos. Uh-huh. Había quienes pensamos en una ciencia al servicio de un desarrollo de la sociedad, de una mejor calidad de vida y demás, que tiene más que ver con lo que normalmente se llama ciencia aplicada, lo cual algunas cuestionan esta división entre ciencia aplicada y ciencia básica, y había gente que hacía más ciencia básica, quizás un poco más alejado de cuestiones que tienen que ver con el uso, el manejo de los recursos, la calidad de vida de la sociedad y demás. Digamos, ese punto de vista persiste. Yo creo que en el CEMPAT en este momento, en los últimos años, se ha notado una apertura, digamos. Por cierto, se han creado nuevos programas, hay un área de sociales, lo cual es súper interesante que se haya incorporado, como se incorporó paleontología y demás, y hay una mirada más crítica de lo que es la tarea del investigador, y a esa mirada más crítica le ha seguido una posición o un trabajo más comprometido quizás con las poblaciones, sobre todo con este conflicto que hubo, por ejemplo, con el tema de la minería. Surgió ahí una mirada un poco más crítica sobre lo que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales, con el medio ambiente, con el respeto a los pueblos originarios y demás. Digo, ha habido una mayor apertura, un mayor compromiso con no solamente con el área productiva, sino con el área educativa, digamos. El CEMPAT siempre estuvo comprometido en ese sentido, y yo creo que se ha avanzado bastante en ese sentido en cuanto a una mirada crítica de lo que es la ciencia, que es evidentemente una actividad sumamente necesaria y prestigiada en la sociedad, por cierto muy ligada a la educación, pero un poco lo que veo es eso, ¿no? O sea, siempre han primado diversos puntos de vista respecto al rol que tiene la ciencia en la sociedad, y en algunos momentos han primado uno, en otros han primado otros. Yo creo que en ese momento hay un análisis bastante crítico del rol que tiene la ciencia, y evidentemente eso se manifiesta en el CEMPAT.
Claro. como en todo el CONICET y otras instituciones. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Siempre decía Carlos que a veces se hacía una investigación de espalda a la meseta en algunas cuestiones o se reducía a aquellos mandatos que los poderes, digamos, de países necesitaban y se estudiaba eso sin ver la necesidad propia del lugar donde estaba el que hacía ciencia, ¿no? Yo creo que mirándolo ahora, nosotros el año pasado, cuando hicimos con los chicos Feria de Ciencia, lo hicimos en forma coordinada con el CENPAT y la universidad, de manera tal que aquello que parecen los dioses del Olimpo que están en el CENPAT, no pueden estar con los pibes, con aquellos, bajar su idioma, poder generar una propuesta en donde los jóvenes puedan sentir, y sobre todo pudieron sentir la belleza que es la flora, la fauna de nuestro lugar, que siempre la desdeñamos, ¿no? Porque las flores siempre son las rosas, lo hermoso, y nuestra Chuquiraga por ahí no es tan preciosa. Yo creo que, bueno, cuando la ciencia se hace humana, cuando la ciencia se hace sencilla, es ahí donde podemos aportarle al lugar donde vivimos las necesidades que corresponden y sobre todo interpretar a este sujeto social que nosotros tenemos en el lugar. Creo que yo le encuentro esa diferencia entre aquel centro patagónico, el CENPAT que teníamos antes, y lo que yo veo en este momento ahora, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, Cheli, evidentemente ha habido una apertura. Y yo creo que el trabajo con las escuelas, que ha sido un trabajo silencioso, y que yo recuerdo en reuniones, en el CENPAT, en asambleas, gente que trabajaba muy en contacto con las escuelas, desde alguna área de antropología o de nosotros mismos en zonas áreas, pero gente que reclamaba un poco que el CONICET como institución reconociera ese trabajo, porque se lo veía como muy importante, o sea, trabajar con las comunidades locales, donde uno hace un poco lo que hace es una especie de extensión en cuanto a todo lo que nos rodea acá, la flora, la fauna, la historia que tiene la meseta y demás. Eso tenía que ser valorado, y CONICET evidentemente en su momento no lo valoraba. Últimamente, digamos, han habido algunos cambios, por lo cual se valora todo ese trabajo de extensión, pero un poco retomando lo que decías vos del trabajo con las escuelas y demás, es un trabajo sumamente gratificante. Nosotros hemos tenido posibilidades de ir justamente con gente de la fundación a la zona del Escorial, a trabajar con las escuelas y demás, y es una actividad muy, muy gratificante. Después tengo entendido que han ido, yo en esa oportunidad no pude ir, pero fue nuevamente un grupo, gente de CENPAT y gente de la fundación con estudiantes, con alumnos de la fundación, donde se hizo un intercambio. Evidentemente es una actividad, la actividad científica, que uno no la puede desligar del entorno donde vive, de la comunidad escolar y más allá de la comunidad escolar en la que está inserto y demás. O sea, en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que mencionás vos, y en ese sentido Carlos fue un pionero, ya sea desde la fundación, Carlos, y vos como, digamos, continuadora y como creadora de ese espacio, de esta mirada, digamos, de la sociedad desde la ciencia y desde la educación. Me están escuchando a Mario Rostaño, estamos hablando con él como investigador histórico del CENPAT, que cumple 52 años hoy. La gente de CONICET CENPAT también te está escuchando, Mario. Te mando un abrazo grande. Diego Núñez de la Rosa dice acá que está escuchando la radio. Bueno, que seguramente con su padre han tenido también mucha relación. Y me sopla también el compañero Facundo Navarro, que está Facundo como productor, no al aire, pero me sopla meternos en un tema que está interesante, y tiene que ver con el informe Alvar de Vicente Barros, que, si no entiendo mal lo que busqué, llegó a Madrid en el mismo año que vos. Yo sé que por ahí no es tu área, pero ¿te gustaría comentar algo de aquello? Mirá, no estoy muy... Yo leí los trabajos de Barro hace mucho tiempo, que tenía que ver con parte de la contaminación atmosférica, digamos, y demás, pero en este momento me tendría que poner a repasarlo. Sí, evidentemente el doctor Barro fue uno de los creadores, uno de los, digamos, de los
directores de un grupo de trabajo que era el área de climatología, que ha dejado gente trabajando, digamos, hasta hace un tiempo en el CENPAT. Él ahora que está radicado en Buenos Aires, inclusive fue director del CENPAT en su momento. Pero sí, los primeros trabajos que tenían que ver con la actividad atmosférica en las zonas de Puerto Madryn fueron realizados por el doctor Barros en aquellos momentos, en el año 74, 75. Yo creo que Barros vino un poco antes. Cuando yo llegué acá, cuando nosotros llegamos acá, ya estaba el programa de física ambiental funcionando. O sea, nosotros comenzamos a trabajar allá en el año 75 con un convenio que se hizo en aquel entonces, que era la Comisión Nacional de Estudios Geofísicos, que fue un poco la que creó el CENPAT aquí en Puerto Madryn, un convenio que se hizo con el INTA y con la OEA, la Organización de Estado Americano, que puso unos fondos para hacer todo el trabajo, el primer trabajo de relevamiento de la meseta, Sí. que se hizo entre los años 75 y 81, que se completó con toda la provincia. Entonces tarea para nosotros buscar e indagar más sobre aquel informe. Mario, te quería volver a la respuesta anterior, donde estabas de alguna manera recordando al compañero Carlos Merino. ¿Te gustaría contarnos alguna cosita más? ¿Algún laburo que hayan compartido? ¿Alguna anécdota también? Bueno, nos gustaría escuchar de tu voz. Digamos, con Carlos teníamos contactos muy fuertes, aunque trabajamos en áreas distintas, digamos, en áreas geográficas distintas. En algún momento hemos coincidido en alguna campaña. Carlos hacía su trabajo sobre raíces de festuca, que es un pasto muy importante en el oeste o sea, en el ecotono entre la estepa y el bosque, y nos queda de recuerdo de la época en que Carlos hizo un trabajo muy interesante sobre crecimiento de las raíces. Realmente la raíz es un mundo escondido que para investigar la actividad, el crecimiento, el desarrollo de las raíces, hay que tener, digamos, ciertas cualidades. Es todo un arte y una ciencia, y queda en el CENPAT unas ventanas de vidrio muy grandes que él enterraba las llenaba, mejor dicho, con suelos de la estepa donde él trabajaba, allá en el suroeste de la provincia, cercano a Aldea Veleira, más allá de Río Mayo, y estudiaba en el vidrio, digamos, sobre el vidrio, el crecimiento de las raíces y demás. Sí, tengo lindos recuerdos con Carlos Merino de haber hablado muchas veces de lo que es. Los dos éramos ingenieros agrónomos. Yo soy ingeniero agrónomo, él también lo era. Y era una persona muy interesante, Carlos, muy crítico, digamos. Él un poco representaba, si se quiere, el pensamiento un poco que ve la ciencia como una actividad humana, como una herramienta que tienen las sociedades, que debía ser puesta al servicio del desarrollo social, al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. O sea, a pesar de que trabajaba en un aspecto bastante que se llamaría básico, ahora de ciencia básica, en cuanto a ecología de un pasto y específicamente el crecimiento de las raíces, tenía una mirada muy amplia de lo que era la ciencia, que seguramente por un lado, es la historia de cada uno, pero como agrónomos, en general los agrónomos tienen en su formación tienen una mirada bastante amplia porque incorporan la parte sociológica, la parte económica y por supuesto todos los aspectos biofísicos, ¿no es cierto? Pero sí, Carlos era una persona muy muy querida en el CENPAT y un poco tenía esa mirada amplia que contagiaba a sus compañeros, digamos, de trabajo. Teníamos una diferencia, yo era un poco mayor que Carlos, y trabajamos en distintos grupos, pero coincidimos ahí en zonas áridas, al frente de la plaza, y hemos un poco hablado en muchas oportunidades, asados de por medio a veces, sobre un poco el rol que tenía la ciencia en esos momentos y en todos los momentos, pero digo, en momentos en que la Argentina atravesaba un momento muy difícil. Sobre todo, lo importante, Mario, yo creo que
fue la posibilidad de participar también con el saber de ustedes en los distintos congresos que presentó la Fundación. Yo creo que la gran ayuda con Faleschini es el otro, Sí. es que ustedes hicieron sobre el análisis de la productividad de las tierras de la Fundación después de tantos años de ser regada con el agua reciclada. Yo creo que es ahí donde el CENPAT, por lo menos desde afuera, uno puede ver la importancia que le dio, porque convengamos que durante muchos años el agua reciclada usada por la Fundación fue mirada como un cuco, que no se podía decir, teníamos que hacerlo de manera callada, ¿no? Tipo, si hablamos venía la Santa Inquisición a matarnos. Y ustedes realmente a través de la tesis que pudo realizar Faleschini, pudieron demostrar. Yo me acuerdo cuando venían ustedes acá a sacar las muestras de los distintos pedacitos de tierra, nuestras primeras quintas, hasta poder, ustedes poder sostener fácticamente que la productividad de estas tierras son maravillosas, usando un medio que se tiraba al Golfo y que realmente genera tanta comida que puede facilitar y llevar a quienes no tienen, ¿no? O, por ejemplo, acá en este caso, ser generador de didáctica para poder aprender. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de haber puesto en valor un recurso tan valioso como el agua, aunque sea agua de reuso, digamos, agua que está adecuada para riego de ciertas hortalizas y frutales y demás, yo creo que también fue un trabajo sumamente interesante de la Fundación Pionero. Sí, evidentemente, Mauricio Faleschini hizo un trabajo muy interesante. Nosotros con Lina colaboramos en eso, en la parte de suelo, pero creo que en ese sentido también se ha avanzado. Se podría avanzar mucho más extensivamente, pero creo que el reuso de las aguas tratadas adecuadamente es de mucho valor en la producción. Y evidentemente ustedes hicieron un trabajo sumamente interesante en la Fundación. Así que sí, eso pasó hace mucho tiempo, pero ahí tengo el recuerdo de cuando íbamos a tomar las muestras, previo contacto con Carlos y con toda la gente de la Fundación, seguramente. Sí. Están escuchando a Mario Rostaño, él es investigador del CENPAT, bueno, como nos contó, jubilado de su actividad full, digamos, pero también vinculado a trabajos aún hoy en la meseta. Me quedó preguntarte, porque nos estabas contando en esa línea de tiempo, volviendo al 75 y tu llegada acá a Madrid, que estaba ahí nomás de empezar la dictadura. ¿Cómo se trabajó durante la última dictadura militar en el CENPAT? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Realmente fue un momento sumamente difícil para toda la sociedad argentina, evidentemente. En el CENPAT no estuvo ajeno, es más, el CENPAT era curioso porque la dictadura se había repartido un poco a regiones del país y aparentemente Patagonia le había tocado en suerte a la Armada. Entonces teníamos el CENPAT lleno de marinos, no lleno de marinos, pero había un par de marinos o más, que no sabíamos qué funciones cumplían. Evidentemente era un riesgo trabajar. Yo recuerdo que antes del golpe del 76, ya funcionaba ATE, por supuesto, y estábamos en ATE, habíamos tenido una asamblea unos días antes de ATE por un tema, digamos, que todavía se sigue discutiendo, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Concretamente lo que se discutía en ese momento creo que tenía que ver con las licencias que tenían las mujeres embarazadas y demás, porque en el grupo nuestro se hacían muchos trabajos de campaña durante días en la meseta. Bueno, tenía que ver con ese tema, y yo me acuerdo que habíamos pasado una especie de cuarto intermedio y después nos agarró el golpe del 24 de marzo, y evidentemente la situación se puso muy, muy difícil en el CENPAT. Al final terminaron cesanteando quién era el director en ese momento, que era el doctor Pizarro, un químico de Catamarca que había estado, creo que desde el comienzo, y la dictadura lo cesanteó. Y evidentemente había un clima de temor en todo el CENPAT porque
o sea, había grupos donde nos conocíamos, donde veníamos trabajando juntos de hace un tiempo, pero aparecía gente nueva que no sabíamos de dónde eran. Sí, fue una situación fea, como se dio en todo el país. Después yo había venido de Córdoba, de la Facultad de Agronomía, teníamos el centro de estudiantes, me fui enterando lo que fue pasando con el centro de estudiantes después de la dictadura, las limitaciones. En Córdoba fue muy terrible antes del golpe de Estado, inclusive. Sí, evidentemente fue una época muy, muy dura, que por suerte se ha investigado, se ha conocido mucho de lo que ha pasado, han sido condenados muchos de estos responsables del genocidio, y en ese sentido, como sociedad hemos avanzado mucho, y en el CENPAT eso ha tenido un impacto, porque evidentemente eso deja huellas en las instituciones. Y bueno, yo creo que el CENPAT ha podido por lo menos conocer esa parte de la historia y ha podido avanzar bien en el sentido de saber dónde estamos parados cada uno, dónde está parado el CENPAT como institución. De aquel momento, de aquella época, a ver si me corrige, Osvaldo Sala era el director, o fue director del instituto, ¿no? Y de ahí a intendente, ¿verdad? Claro, digamos que Osvaldo Sala creo que fue una especie de interventor, director del CENPAT, y después, bueno, sí, pasó a ser intendente de la ciudad de Puerto Madryn. Estuvo un tiempo, no me acuerdo si 1 o 2 años, y después con la apertura democrática fue intendente de Madryn, no sé si en 1 o 2 oportunidades. No me acuerdo, si 2. Digamos, yo no sé si Sala anda por acá en este momento, está trabajando acá en Madryn, no le he perdido el rastro, como a muchos otros que pasaron por el CENPAT. Bueno, hasta hace no mucho estaba en la administración portuaria. Pero sí, bueno, la noticia que yo había tenido, no sé ahora dónde estará, pero... Sí. Un recuerdo más que le pido, Mario, y no lo vamos a molestar más, después el cierre se lo dejo para Cheli o para que sigan charlando un rato. De lo que me parece interesante traer a la entrevista, de la época que usted está hablando, bueno, de Lobo Oren Sanz, ¿no? Que es el que lleva, el auditorium lleva su nombre también, y me sopla acá Facundo y la gente de la producción que durante la época de la dictadura la pasó mal. ¿Recuerda algo de aquello? Sí, por supuesto que lo recuerdo a Lobo, a su compañero en aquel momento. Ellos vivían, no me acuerdo si en la calle 28 de Julio, nos habíamos reunido en algunas oportunidades en la casa de ellos, la compañera tocaba guitarra muy bien. Digamos que era un grupo pequeño que nos conocíamos todos, ellos venían de La Plata, nosotros veníamos de Córdoba, y claro que tuvo problemas Lobo Oren Sanz, por lo cual se tuvo que ir del país. Tuvo amenaza y demás y se fueron, estuvieron en México y en México quedó Mona, su compañera, creo que está todavía viviendo en Ensenada, y él terminó en el noroeste de Estados Unidos durante mucho tiempo, luego regresó a Puerto Madryn y retomó su trabajo de investigación y creó un grupo de trabajo sumamente interesante. Creo que debe ser uno de los grupos de trabajo que más han trascendido por toda la parte de extensión que hicieron con los pescadores artesanales. Lobo era una persona muy, muy querida y, como decís vos, el auditorium del CENPAT está su foto y lleva su nombre. Y sí, fue una de las víctimas, digamos, de la dictadura. Tuvo que exiliarse y estuvo muchos años afuera, por lo menos. Por lo menos calculo que 8 años de haber estado o más. No, creo que bastante más porque volvió con bastante entrado el periodo democrático. Y bueno, y continuó con su trabajo en el CENPAT relacionado con la dinámica de los bancos de Vieira, con todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos acuáticos y en un contacto muy estrecho con los pescadores artesanales. Evidentemente luego su compañera posterior, que es Ana Parma, que sigue trabajando en el CENPAT, hicieron un trabajo maravilloso con todo el grupo, ¿no? Me estoy olvidando de alguno, o no estoy mencionando alguno, pero fue un grupo de trabajo, Ana Cinti me viene ahora a la mente,
también trabajó estrechamente con ellos. Hicieron un trabajo muy, muy, muy interesante, que es, digamos, es un ejemplo de cómo la ciencia, una ciencia tan básica como puede ser la ecología de una especie, digamos, como la vieira o cualquier otro, se puede escalar hacia arriba y trabajar en los aspectos productivos, en la conservación de recursos, trabajar en técnicas de manejo con los pescadores artesanales. Evidentemente, los pescadores artesanales tienen un recuerdo muy grato de este grupo de trabajo. Sí, evidentemente, Orenzán fue un pilar en el área de biología marina del CENPAT. Mario, por mí había sido esa la última. En otro momento volveremos a charlar y también con más tiempo. ¿Cheli? Bueno, querido Mario, yo como profesora en filosofía a veces uno le enseña a los chicos que la historia del pensamiento humano a veces se divide en doxa o episteme, en la opinión y en la ciencia, ese saber que siempre busca una verdad. Y lo importante de todo esto es ir aprendiendo a lo largo de la historia que no hay verdades absolutas, que todo es relativo y que realmente lo importante de esto es que haya gente como ustedes que se han puesto una camiseta social y que a ese episteme y esa doxa lo han unido para el bien de la comunidad, que en definitiva eso es lo que tiene que hacer el conocimiento. Yo te agradezco a vos y a todos los que conocí y no conozco en el CENPAT, pero gracias por estar ahí. Bueno, Cheli, muchísimas gracias. Evidentemente son muy halagüeñas tus palabras. Digamos que la ciencia tiene sus limitaciones, pero como decís vos, todo es relativo y temporal, digamos. Evidentemente, si uno toma cualquier área de la ciencia, puede ver cómo han ido evolucionando las ideas, los conceptos, las teorías, las hipótesis del trabajo y demás. Evidentemente es algo muy dinámico y que tiene la bondad de que puedes, digamos, los resultados de la investigación científica pueden ser puestos a prueba por quien quiera hacerlo, digamos, dentro del área o de otra área. Digamos que en ese sentido, y lo pongo entre comillas, trata de ser objetiva, entre comillas dicho esto, está hecha por sujetos y evidentemente está teñida por lo que ese sujeto piensa de su objeto de estudio y de la naturaleza y la sociedad toda, evidentemente. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por el trabajo que vienen haciendo en la fundación, que he tenido oportunidad de visitar en varias oportunidades, y bueno, continuaremos en otro momento. Y por cierto que las demandas y las miradas de grupos de trabajo como ustedes para el CENPAT son muy interesantes, porque evidentemente nos ayudan al quien empieza o a quien trabaja en ciencia a ubicarse un poco en el contexto. O sea, parte del contexto de quien trabaja en ciencia o en el área educativa en Puerto Madryn lo constituye la Fundación Ceferino, que es un referente fuerte, digamos, en la radio ha hecho mucho, por cierto, para ellos, pero es un referente muy conocido. Y la opinión, digamos, de ustedes y la actividad en contacto con la gente de CENPAT ayuda muchísimo, porque evidentemente esta interacción nos mejora o mejora a todo el mundo. Así que les agradezco muchísimo y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias por los 52 años. Nos vemos. Un abrazo. Besos. Abrazo grande. Mario Rostaño, linda charla con este investigador, bueno, histórico, más de, ¿qué digo? 40 años en el CENPAT, ¿no? Sí. De los 52 que tiene, casi que uno de los pioneros. Claro. Junto con Carlos y bueno, los que me fui mencionando Cheli digo durante esta entrevista, así recordamos o homenajeamos los 52 años del CONICET CENPAT. En redes sociales podrá ver algunas de las fotos. Nacida como canal de expresión de la Fundación Ceferino Namuncurá, la experiencia